Asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Mae Montaño. Muchas gracias, señora presidenta. No puedo dejar pasar esta oportunidad sin dejar sentada mi voz de protesta, porque el día de ayer presenté 3 pedidos consecutivos de la palabra en este pleno y de manera antidemocrática y muy especial, la señora presidenta afectó mi derecho como asambleísta a participar en los debates. Hay que recordar que esto no es una escuelita, que esto es el Parlamento y que ningún acuerdo de la presidenta con jefes de bancadas puede restringir ni afectar el derecho constitucional y legal que tiene un asambleísta de hablar a nombre del pueblo ecuatoriano a quien representa. Así que voy a dejar libre esa posibilidad. Ningún acuerdo aquí de jefes de bancadas pueda impedir que yo solicite la palabra y que hable en este pleno. Dicho eso, voy a hablar de la justicia. No por nada, la justicia y la asamblea se disputan en la credibilidad de la ciudadanía los últimos niveles en la calificación institucional. Demasiada coincidencia. Y aquí estamos hablando del error inexcusable, y yo digo, sí, uno de los aspectos que se tienen que analizar cuando se trata de un proyecto de ley es la constitucionalidad, pero no es lo único, porque eso no se trata simplemente de un debate técnico. Hay otras condiciones que tienen que ser consideradas cuando se analiza y se debate un proyecto de ley. Y tiene que ver con la conveniencia de ese proyecto de ley. Y tiene que ver con la utilidad a la ciudadanía de ese proyecto de ley. Un Consejo de la Judicatura cuestionado, una justicia cuestionada, deben tener también aquí un espacio para que no solamente tratemos de aspectos técnicos, sino también de aspectos políticos y de conveniencia. Para hablar del error inexcusable, yo creo que no estamos debatiendo si los jueces son ángeles o demonios. No se trata de eso. Se trata de definir si el Consejo de la Judicatura es el órgano adecuado para determinar el error inexcusable o la equivocación crasa, o llamémosle como le querramos llamar, a los errores cometidos o a las desviaciones cometidas por los jueces. Se trata de decir que no puede el Consejo de la Judicatura, no debe tener esa atribución porque no tiene la capacidad de resolver recursos. Yo quiero coincidir con la asambleísta Ducci cuando dice que el error inexcusable debe ser determinado por un juez de jerarquía superior para que notifique al Consejo de la Judicatura y aplique las sanciones. ¿Acaso que es algo extraño en el Ecuador escuchar que los jueces por temor, por miedo y sin vergüenza han recibido de órganos políticos del Ejecutivo órdenes para hacer sentencias? Yo creo que eso no es ninguna novedad, pues. Ahí están las múltiples denuncias en el Consejo de Participación Ciudadana. Y si hemos escuchado también de la forma politiquera como el Consejo de la Judicatura utilizó este error inexcusable para perseguir a los jueces cuando no estaba de acuerdo con alguna de sus sentencias. Así que sí queremos sanciones para los jueces, pero queremos que se haga eso, aplicando la justicia, para estar a tono. Así que yo creo que es el momento de debatir de eso. Eso es lo que estamos planteando, que un órgano juzgador, que un juez de jerarquía superior sea quien determine el error inexcusable o el nombre que le queramos llamar acá, para que sea el Consejo de la Judicatura que mantiene su atribución sancionadora, que con base en eso lo aplique. Y entonces separamos a la justicia de los vaivenes y de los coqueteos de los partidos políticos de turno en cada uno de sus momentos. Yo quiero referirme y quiero plantearle a los miembros de la comisión un tema que me parece que podría no ser sentido como importante, pero que lo he conocido y lo he debatido con académicos y con estudiantes universitarios. La pregunta es, ¿por qué establecer un año de prácticas
a los estudiantes luego de terminada su carrera universitaria. Gratuito. A mí me parece innecesario. Y la idea sería, ¿por qué no reforzar la práctica de los consultorios jurídicos en la universidad? ¿Por qué no determinar un mecanismo claro para que los estudiantes en su último año de estudio puedan patrocinar causas bajo la vigilancia de sus tutores? A mí me parece eso mucho más humano que esperar que termine su carrera y mandarlo a hacer un año de patrocinio legal gratuito. Me parece inadecuado. Entonces, fortalezcamos los mecanismos, se sirve a la comunidad así, se le da la posibilidad al estudiante de último año de hacer su práctica preprofesional sin necesidad de exigirle que luego, cuando ya necesita trabajar, tenga que ir a dar su esfuerzo un año de manera gratuita. Me parece eso injusto, hablando de justicia. Y por otro lado, en esto de las prácticas preprofesionales, dejar sentado con absoluta claridad la posibilidad de las prácticas institucionales, porque ahora no queda claro, porque en eso del patrocinio legal gratuito no queda claro. Es muy importante que los estudiantes, una vez que lleguen a los últimos años de estudio, tengan la posibilidad de ir a diversas instituciones, porque eso les sirve primero para identificar cuál es su interés por determinada rama o materia. Y les sirve también su rama de interés, como se dice generalmente. Y les sirve también para mostrarse ante las instituciones en la posibilidad luego de conseguir un trabajo. Lo hemos vivido y así ha sido. Entonces yo creo que hay que determinar eso en la conveniencia, no nuestra, sino en la conveniencia de los estudiantes y de los futuros profesionales. Sobre el tema del periodo al presidente de la Corte Nacional, ¿por qué cambiar y por qué aumentar a 3 años? Me parece que 2 años son suficientes y dejar eso en armonía con el periodo que duran también, con el periodo que tienen los presidentes de las Cortes provinciales. Y hay un tema que lo mencionó aquí la presidenta de la comisión sobre el tema de la doble instancia para los temas que tienen que ver con lo contencioso administrativo. A mí me parece un tema muy importante, me parece un tema muy interesante, establecer este principio sistémico procesal y la garantía que ya hay en otras materias. Aquí dirán los abogados, la garantía de la doble instancia se aplica en otras materias, ¿por qué no aplicarla también en los temas contencioso administrativo? Creo que hay una propuesta del asambleísta Noralma Zambrano, creo que vale la pena tomarlo, creo que sin distingos de aquí de ideologías, porque son temas que mejoran la práctica y el ejercicio judicial. Así que les dejo planteado esos temas y nuevamente pensemos no solamente en la técnica constitucional, porque también tenemos que abrir un debate político de las conveniencias y de la utilidad de las leyes. Muchísimas gracias.